la semana del 8 al 13 de marzo celebraremos en el colegio la Semana de Proega. Proega es nuestra fundación, la Fundación de La Salle, y es una semana muy especial para nosotros porque recordamos uno de los principios fundamentales, que es el de la solidaridad. La Salle está en todo el mundo y especialmente en las zonas más desfavorecidas. Entonces, una de esas zonas es Togo, que es la zona que conoceremos y ayudaremos durante esta semana. Togo es ese país alargadito que vemos ahí, ese fino país en comparación con el gran continente que es África, y el proyecto se ubica en el norte, en la zona que se llama las sabanas, ¿vale? Es zona francófona, zona seca, bastante complicada en cuanto a las condiciones de vida. Una de las más pobres de Togo. Es la zona que vemos ahí. Como veis, se ve una zona árida, ¿vale? La presencia de La Salle se remonta ya a 50 años atrás. Se han llegado a construir 70 colegios que están en activo. Son 4 de alguna manera los objetivos que mantiene La Salle allí. El primero sería abarcar la educación primaria a todos los niños y niñas, llegar a todos los niños y niñas, ofrecer un buen servicio de nutrición, fundamental también para esas épocas de sequía. Servicios de salud básicos también son importantes y, por último, el abastecimiento de agua. Las características de las familias en esa zona de las sabanas son, por ejemplo, el tener 7 hijos o hijas por familia de media, que la mitad son menores de 15 años. Por tanto, la necesidad de educación es enorme y además va en aumento. Entre los objetivos principales está dar a cada alumno o alumna una comida al día, que sería en muchos casos la única comida de estos chavales durante todo el día. Algún dato más, en estos 70 colegios se perciben cada año unas 400 bajas directamente relacionadas con esa necesidad de alimento y con esa falta de salud. Por tanto, son bajas que se pueden evitar. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues también cuidar a las niñas, porque las niñas aún van menos al colegio, ya que una de sus obligaciones familiares es responsabilizarse de llevar el agua a casa. Es una labor que se hace por las mañanas y las niñas entonces faltan más a los colegios. La respuesta que ha dado La Salle a esto ha sido construir pozos cerca de los colegios para que las niñas, una vez que terminan la sesión de la mañana, puedan coger agua y llevarla a sus casas, sin faltar a los colegios. Este año concretamente, el proyecto que queremos financiar tiene 2 puntos. Por un lado, la formación del profesorado sería financiar a la formación de 10 profesores, una formación de todo un curso, formación teórica y práctica, y por otro lado, llegar a esos comedores, de alguna manera globalizar esa oferta de comida. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues muchos estudiantes. Por la formación del profesorado alcanzaríamos a 1.200 alumnos y alumnas, y por los 46 colegios que se quieren preparar con comedores alcanzaríamos a 10.200 alumnos y alumnas. El coste por la formación del profesorado, 11.500 euros, y por la preparación de las cantinas, 20.000. En total, este proyecto tiene un coste de 31.500 euros. Hemos promocionado desde el colegio al país. Quizás no lo veamos en el presente, pero en un futuro sentiremos que las generaciones que han pasado por aquí han llevado algo que contribuirá para el país y para África para cambiar. Quizá no lo veamos, quizás no los veamos, no las veamos, pero nosotros ahí estamos y además queremos estar, echándoles una mano. ¿Y tú? ¿Tú qué eliges?
¿Nos quieres echar una mano? Te ofrecemos dos posibilidades, dos vías. Realizar una donación. ¿En qué utilizaremos el dinero? Pues, por ejemplo, los menús. Una semana, el menú de una semana de un estudiante tiene un coste de 5 euros. El menú de un mes, 20. El de todo un trimestre, 50. Y la formación de un mes de un profesor o profesora tiene un coste de 100 euros. Es una ayuda que directamente llega a las personas. Como todos los años, vuestro hijo o vuestra hija llevará el sobre de Proega para poder realizar esta donación. También te puedes hacer socio o socia de Proega. En la descripción del vídeo vas a encontrar el modo de llegar al formulario y colaborarás en la formación, en la creación de un mundo mejor. No te quepa duda. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por formar parte de esta gran familia que somos La Salle. ¡Agur!